Ok, entonces sí era ahí. Sí, porque ahora todos los vampiros son guapos y todo ese asunto, ¿no? Sí, Al contrario de los monstruos. exacto, ¿no? Es justo también como ese atractivo que tiene para muchos el vampiro, ¿no? No es igual que el Ujú, zombie que está pudriéndose, que la ujú. momia o que el hombre El lobo, hombre que lobo. también Ajá. habla mucho el hombre lobo, pues como de este bestialismo, ¿no? Ujú, ujú, Y que pues está ligado también pues con otras leyendas, otros mitos, ujú, la porfiria, por ejemplo, en ujú, Europa, cuando se hablaba de todo esto, de estos extraños padecimientos, ujú, pues, que hacían que un hombre pues perdiera el raciocinio, se volviera animal, es ujú, justo ese atractivo del hombre lobo y también es algo ujú. en lo que Robert Louis Stevenson abunda en el Doctor Jekyll y el señor Hyde, ¿no? Claro, esta dualidad, claro, exactamente, ¿no? Pues están ahí como Ujú, muy vaya, explora esa misma temática, pero ujú. obviamente el hombre lobo y esta transformación de hombres en bestias que Ajá. varían dependiendo la nación, porque obviamente si uno va, por ejemplo, a África, Ujú, encuentra también mitos de hombres que se transforman pues en jaguares o en ujú. serpientes. Nahuales, ¿no? Aquí en México, por ejemplo. Y exacto, ¿no? Ujú, Y ujú, obvio, allá en África, pues no existe la figura, no hay lobos, ujú, obviamente, ¿no? En ese contexto, pero sí hay de todos modos estos mitos en los que se explora esta pérdida de la humanidad, del raciocinio, para convertirse en una bestia en como un, tal. Eso es por un lado, pero los monstruos en general, pues no pueden a veces tener una ujú, definición netamente humana, ¿no? Yo creo que por ujú, eso justamente esa cuestión de la monstruosidad ujú, está muy presente en el ser humano porque tenemos siempre eh, a tender a desconfiar del que es ujú, distinto de nosotros, ¿no? La otredad, en el ujú, caso muy particular del cine de horror, y obvio, lo que es distinto a nosotros, pues es algo que nos resulta amenazante, ujú. peligroso, y por ello desconfiamos de todo aquello que no se parece Que no se parece, claro. nosotros. Ujú, Entonces, de ahí esa monstruosidad nos da la impresión de que es alguien que nos puede llegar a hacer daño, que es gente, en el ujú, caso, por ejemplo, de los fenómenos, ujú, como ujú. esta película o la película de Freaks, Fenómenos de Todd Browning, Freaks, sí, ajá. en donde pues, igual, ¿no? Nos damos cuenta que las simpatías residen precisamente pues con esa gente Ujú, que en aquella época, bueno, les parecían aberrantes, ¿no? ujú. Dignos de exhibir en los carnavales, porque se salían del patrón de la normalidad, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las películas tienden a alinearse a tener esta simpatía con el monstruo, ¿no? Porque es Ujú, el incomprendido, claro, está exacto. fuera de los márgenes Ujú, de lo aceptado de la sociedad, es esa otredad despreciada y está pues en el caso de el monstruo ujú, de ujú. Frankenstein, por ejemplo, como uno de estos Frankenstein, grandes clásico, sí. ejemplos, Ujú, eh, y de ahí podemos seguirnos como a muchos, ¿no? Y claro, están aquellos que realmente sí son verdaderamente, pues, terroríficos y con toda la intención de te queda. dañar a, Ujú, a los seres humanos, ¿no? De entrada, bueno, pues no sé, este personaje que se llama en inglés The Creeper, que sale en las películas justo claro, de claro. Jeepers Creepers, el diablo Ajá, se llamó aquí, claro. de un personaje que aparece cada 25 años para Sí. alimentarse de los ojos, La ahí. noche del demonio, ¿no? Le pusieron aquí, ¿no? No recuerdo exactamente porque ya hay una que se Sí. llamaba también La Noche del Demonio, que se llama Ajá, Night of the Demons, ajá. pero bueno, pues lo dejamos en inglés, la de Jeepers Ujú. Creepers, no recuerdo Sí, que exactamente. tiene, son tres, ¿no? Ahorita ya. Sí, acaba de estrenarse una reciente, me Ujú. parece. Ya cada una peor que la anterior, pero la original y el concepto resultan bastante Es muy buena, sí. interesantes, ¿no? Entonces, pues todo Ujú, este tipo de monstruos, pues son muy recurrentes en la literatura de ujú, este tipo, en las películas, y que reflejan también los miedos y las ansiedades
de las sociedades en cada época determinada. Por ejemplo, en la época de los 50, ¿no? Todo este temor a la energía atómica y nuclear, Ujú, pues, todos estos monstruos ujú, que salían gigantes también, ujú. los Godzilla. animales mutados, Mm, Godzilla también, por mm, ejemplo, la mm. original. Entonces, Esta libélula gigante, la mantis gigante, ¿no? Que anda ahí comiéndose. en los 50 hubo, Ujú, pero montones, ¿no? Porque era ujú. justamente ese miedo a la energía nuclear, Ajá. atómica y lo que podría ocasionar en Ujú, todo los seres vivos y, en fin, se ujú. volvían monstruosos. Sí, esa Entonces, otredad, ¿no? Ujú, sí, está predado. Este concepto de lo monstruoso, pues, ujú. ¿no? Que tiene distintas aproximaciones en el género. Muy bien. Y ahora uno que creo que eres especialista por ahí, del cine este de terror asiático, que es, no sé qué tanto abarca lo asiático, si el japonés, el coreano, y todo. Yo, la película que más me acuerdo de esto es cuando salió El Aro, pero la versión coreana o japonesa, tú corrígeme, en Sí, verdad la me japonesa, asustó, ¿no? la original es japonesa, Es Ringu, japonesa, ¿no? basada en Ajá. una novela de un autor que es como el Stephen King de Japón, que se llama Koji Suzuki, Ujú, que ya se había adaptado previamente en Japón, en una ujú, película para la televisión, que no fue muy exitosa ni muy lograda. ujú. Y esta, bueno, desata pues un boom de cine de horror procedente de Japón, que han tenido distintos picos. Yo creo que en todos los Ujú, países podemos ver cómo hay estos picos de producción en donde hay esto que podemos llamar oleadas o por este ujú, anglicismo de boom, de que hay una gran cantidad de películas que empiezan a hacerse. Y bueno, coincidió ahí también pues con esta globalización, y entonces ujú, pues, nos dimos cuenta que se estaban haciendo películas de horror en Japón. En realidad el horror en Japón pues ujú, tiene desde que llega el cine, al igual que en otros ujú, países, ¿no? Se ujú. explora. Y, Eso y es muy aquí, bueno. fíjate que Ujú, pues yo no lo llamaría tanto como parte de una tipología, sino pues más bien ya como eh, de cómo el horror se desarrolla en distintos países, porque está el horror ujú, asiático que puede comprender el ujú, japonés, el tailandés, el ujú, coreano, el hongkonés, más hacia el extremo oriente, están los del sudeste asiático, ujú, ujú, bueno, ahí Tailandia, Vietnam, ujú, Malasia, Indonesia, en fin, ¿no? Pero pues también hay cine de horror que se hace en otros países, el cine de horror latinoamericano, ujú. cine de El horror escandinavo, por ejemplo, ¿no? exacto, Ajá. un cine de horror Ujú, el europeo, el ujú, norteamericano, el inglés, cine de horror africano, sobre todo en Nigeria y en ujú, Ghana, que es donde encontramos que hay una industria cinematográfica en algún ujú, país, vamos a encontrar que han desarrollado cine de horror en mayor o ujú, menor medida, ¿no? Dependiendo ujú, también, pues, gobiernos, en fin, ¿no? Por ejemplo, en China, cuando llegan los comunistas al ujú. poder, pues prohíben todo el cine de horror porque va Ok. como en contra de todo eso, Ajá. y al principio sí se hacía, y entonces Ujú, ellos, los que hacían ese cine de horror previo ujú, en China, pues emigraron a Hong Kong, y ahí pues continuaron, o a Taiwán, y ujú, ahí continuaron haciendo este cine de horror. Hasta la fecha, hoy día, cosa curiosa, en China está prohibido el cine de horror, o cuando se hace tiene que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, lo ujú, que está muy prohibido son el cine de fantasmas o de ujú, espectros, que no se cree en eso por parte ujú, de estas ideologías de fantasmas y todo, no lo ujú, promueven los comunistas, el gobierno chino, porque se ujú, dice que son puras supercherías que no le hacen ujú, bien a la sociedad en creer en ujú. esto. Entonces, cuando hay películas de fantasmas China, al final tienen que salir a decir que en realidad no había fantasmas, ¿no? Que todo era Ajá. aparte de alguien que se estaba haciendo pasar, que era una Ujú. triquiñuela, en fin, ¿no? O sea, muy estilo de Scooby-Doo, para que Ah, se quitar la entienda mejor, máscara, pero ¿no? pues eh, eso es lo que se hace en China. Y en Ujú, Japón, bueno, pues también hay toda una tradición, y tienen sus propios géneros ujú, también muy particulares, con los que inicia toda
esta historia del cine de horror, igual en Corea, igual en Hong Kong. Ujú, Entonces, yo creo que más bien muchos en Occidente descubrieron el cine de horror a fines de los ujú, 90 por el mundo ya globalizado, ¿no? Cómo era ujú. más fácil encontrar estas Claro, películas o saber de estas películas que lo que se había estado haciendo antes, porque insisto, el sí. cine de horror en Japón, pues tiene desde principios del siglo pasado. Lo Sin más embargo, chafa de eso fue cuando, pero lo más chafa es cuando lo adaptan los gringos, ¿no? Por es que ejemplo, justo es de eso, porque como les ajá, resulta ajeno los contextos, pero las historias buenas. Y en Occidente no están acostumbrados también a leer subtítulos y a ver películas que no sean con sus propios actores. ujú, De ahí pues viene como toda esta fiebre también de adaptar todas estas películas exitosas de cine de horror asiático, ujú, porque hubo ujú, remakes de películas ujú, tailandesas, coreanas, japonesas, ujú, hongkonesas también, ujú, pues para llegarle al público gringo. Y obvio, pues eso nos ujú, llega a todo Occidente de ujú, refilón, aunque también aquí en México, pues, en estos 2000, en el siglo ujú, XXI, fuimos también afortunados en poder ver pues mucho cine de horror procedente de Asia, justo ujú, por este boom, ¿no? Llegaron muchas, sobre todo tailandesas, ujú. una que se llama Están entre nosotros, Esa, sí, que de es de acuerdo. un Wow. fotógrafo, Ujú, su ujú, chica que atropellan a una mujer, en ujú, fin, y los va persiguiendo ahí luego como una ujú, entidad, no voy a revelar más para quien no la haya visto, esa que se llama en inglés Shutter, o Están entre ujú, nosotros, bueno, pues sí resulta bastante terrorífica, tiene su remake en Estados Unidos que no alcanza las cotas eh, pues de terror que ujú, generaba la original. También hay que señalar que los japoneses fueron muy inteligentes, bueno, no solo los japoneses, sino los asiáticos ujú, en general, de asociar estos miedos propios de su folclore ujú. con la modernidad que se estaba viviendo. Y eso justo lo vemos en el aro, ¿no? En el De aro, estos claro. típicos Ujú, fantasmas, que es ujú, algo muy común en el imaginario, no solo japonés, sino de la ujú, mayoría de los países asiáticos, de esta mujer ujú, vestida de blanco y de cabellos ujú, largos, pero ahora asociarlo con la tecnología, en este caso, pues los VHS, ujú, de la ujú. década de los 90, De ¿no? las Y el 90, claro. copiar Ujú, esta maldición que te ocurre por ver un ujú, video en ujú, VHS, en una tele, entonces para ujú, sobrevivir lo tienes que copiar, hacerlo viral, pues, ¿no? Antes de que ujú, llegara lo viral de Internet. Entonces muchas de estas películas vemos que están los fantasmas que ya se antojaban como pues muy fuera de moda en Occidente, ujú, porque sí, estaba asociado más el fantasma, pues con toda esa tradición victoriana, ujú. antigua, ya para muchos, anquilosada, y pues los asiáticos en general ya lo estaban adaptando al siglo XXI, ¿no? Con toda, Ujú, asociarlo con la tecnología, con las cámaras fotográficas, con ujú. la internet, con el video, en fin, ¿no? Porque pues, a final de cuentas en esos países ya también se estaba viviendo la modernidad. Desde hace Ya se mucho se ha estaba dicho viendo que ellos viven muy adelantados en el tiempo. totalmente. Y a ver, seguimos con este. Y este es un cine que a mí particularmente me llama la atención. No, yo lo quise incluir aquí un poco con la intención de provocar algunas cositas maravillosas que hay ahí de horror del lado B, pero en sí es todo un género, ¿no? Aparte, el cine del lado B. Pero, ¿qué hay de horror ahí? ¿O cuáles serían algunas de los ejemplos más representativos del lado B? ¿Y qué en sí es el lado B para ti? Fíjate que estas películas del lado B o de serie B o películas B, Ujú, eh, mm, más que una también clasificación genérica, o sea, de que describan un género en ujú, específico, más bien se refieren también como a una eh, calidad en la producción, ujú, ya que pues, las películas de lado A o de serie A, pues son estos filmes que tienen a estrellas reconocibles, gran presupuesto, pues, directores que pues
tienen ya un nombre, o aspectos técnicos pues bastante bien pulidos, bastante bien logrados. Detrás de ellas están grandes estudios, y este término se empezó a popularizar en Estados Unidos justamente cuando existía este sistema de estudios que reinaba en el Hollywood del siglo pasado, cuando la Metro Goldwyn Mayer, la época dorada de la Warner, en fin, todos estos grandes estudios cinematográficos, pues eran los estudios grandes, las grandes películas, la serie A, ¿no? Lo que el viento se llevó, Cecil B. DeMille, en fin. Entonces, los que hacían películas más bien modestas, con bajos presupuestos, con actores, pues más bien malones, todo se les llamó B-movies, películas B-movies. B, porque pues, no estaban a la altura de las grandes películas. Y dentro de las B-movies, películas de serie B, del lado B, pues hay muchos tipos, no solamente de horror, sino, por ejemplo, uno de los más representativos es el cine negro, el cine noir, o sea, estas películas eh, de historias de detectives, pues que reflejaban mucho también esta desesperanza de la sociedad norteamericana a través de esas historias muy cínicas, muy derrotistas. La gran mayoría de esas películas eran de cine de serie B, eran películas hechas en blanco y negro, Blanco y negro. utilizaban muy bien, bueno, ese contraste, también la fotografía en blanco y negro, actores que pues igual no eran a lo mejor tan conocidos, o sea, eran de segunda liga. Y dentro de eso, pues, vaya, entran también varias películas de horror, ahí las de películas de horror de serie A, de gran presupuesto, están las de los estudios Universal, todas estas producidas por Carl Laemmle, y pues estas que antes, en Estados Unidos, de que se empezara a denominar esto como B-movies, estaban también señaladas como Poverty Raw Horrors, se les llamaba por su nombre en inglés, o sea, películas pobrecitas, o sea, de la fila pobre, o sea, de los de poco presupuesto, y así se les llamó a muchas, que competían con los estudios Universal, incluso algunas, pues bastante bien recordadas hoy día, pero que pues estaban de ese lado. Entonces, estos Poverty Row Horrors pues dan como origen a este cine de serie B. Incluso hay uno todavía de más baja ralea que le llaman el cine de serie Z. No, ese entonces ya es como Pues filmado con sí, un teléfono, no, ¿qué? pues es el cine completamente baratísimo, chafa. Ese sí es el más chafa de los chafas. En todos los aspectos de técnicos, de actuación, de la historia. Entonces, pues vaya, nos damos cuenta que están clasificados según el alfabeto, ¿no? O sea, lo de más caché es la serie A, lo más ahí, pues pobrecito es la serie B, pero ya lo realmente así, chafón, chafón, es la serie Z, ¿no? Entonces, así como está el cine de 3X, pues ese cine pornográfico, igual siguiendo por el alfabeto, bueno, pues la serie Z es lo más despreciable, es lo más chafa. Y mucha gente luego confunde cosas que podrían ser serie B con serie Z, o creen que toda la serie B es cine de horror, y no, porque hay Y muchas no, películas de exacto. serie B de distintos géneros, De de muchos, todo, claro. no De solo de lo ciencia fantástico, ficción de y ciencia ficción, claro. de horror, de fantasía, también hay cine negro, hay comedias románticas, hay drama de serie B. Lo que pasa es que hay aquí una equivocación que se ha perpetuado en creer que el cine chafa de horror es cine de serie B, y no, es más bien hay una serie de consideraciones que hay. Por ejemplo, lo Claro. que estamos viendo ahí en la pantalla de esta de Yo fui un hombre lobo adolescente, además a Teenage Werewolf con Michael London, es una de las películas que produce esta compañía que fue muy icónica en los 60, sobre todo, la American International Pictures, la AIP, en donde trabajó Roger Corman, y que, bueno, pues hacían películas baratísimas, ¿no? Comparado con lo que se hacía
pues en los grandes estudios, ¿no? Ujú, Y pues Roger Corman es uno de los grandes reyes del cine de la serie B, que hacía películas muy baratas, con actores que no eran tan conocidos, que pues bueno, él también tuvo el tino de utilizar a cineastas y actores que posteriormente se volverían muy famosos. Bajo el ujú, tutelaje de Roger Corman, pues salieron eh, cineastas de la talla, por ejemplo, de Francis Ford Coppola, eh, ujú, por decir uno de varios, ¿no? E incluso el cine de serie B de Roger Corman, pues tenía también acción, western, que hizo de todo tipo de géneros, y es esta serie B, ¿no? Entonces, simplemente nada más aquí para identificar, no crean que todo el cine de horror chafa, ujú. serie B, Es ¿no? B. Hay cine chafa de horror que es de gran presupuesto, hay gran cine estupendo de serie B. Me viene uno a la mente que se llama Carnival of Souls, Carnaval de Ujú, Almas, ujú, un clásico de un cineasta llamado Herk Harvey, que está hecho, pues vaya, o sea, con gente desconocida, cero presupuesto, pues una película visionaria buenísima, es una de las grandes películas de horror, no solo a mi gusto, sino ya la van a encontrar pues muy bien clasificada en ujú, libros de horror, en listas y todo, como una de estas pequeñas joyitas, ¿no? ujú. Y es una película de serie B, y no hay de cosa chafa ni de que te rías, Nada. jijiji, Ujú, jajaja. Es una mujer eh, que pues de buenas a primeras la empiezan a seguir varios espectros, ¿no? Y ella no sabe por qué ujú, ve cosas, ve alucinaciones, se da cuenta que son como espectros que se la quieren llevar, ujú, ella no entiende por qué, y pues resulta que ella ya murió, y entonces se niega como a mm, irse pues a donde pertenece ya, y estos muertos la reclaman, ¿no? Tiene ujú. esa vuelta de tuerca que ya les arruiné, pero pues para que entiendan que Un poco como el hay sexto sentido, algo así. entre el sexto sentido y las de Destino Final, Ah, ok, ¿no? Tiene como ok. esa misma premisa, pero es una Ujú, película con un blanco y negro preciosista, ujú, es una gran película y es una ujú, película de serie B, ¿no? ujú. Entonces hay que quizá empezar a quitarle un poco este estigma a la serie B o a las películas de horror Las chafitas de decir, películas ay, de... es serie B o me gusta el cine serie B. Ajá. No, el cine serie B es el cine, digamos, no de grandes ligas, no con grandes actores, cine de presupuesto modesto Ujú, o de bajo presupuesto, y está el cine de cero presupuesto, que es el ujú, cine de ujú. serie Z. Y la gran Ese mayoría del es, cine de serie Z, ese sí es, la gran mayoría es ese de sí horror, ese es aunque bueno. también hay cosas de acción, ¿no? Sí. Y el cine de demonios, por ejemplo, yo veo Hellboy y no sé si cabe en este asunto o es otra cosa, el Yo cine de no los lo clasificaré demonios. tanto porque, bueno, Hellboy, aunque bebe mucho de toda esa iconografía, pues en realidad Ujú, como originalmente es este cómic de Mike Miñola, ujú, que pues habla de todo lo sobrenatural. Él es este hijo del diablo que termina ujú, convirtiéndose o trabajando en este buró de investigaciones paranormales, y se encuentran con todo esto que les llaman fenómenos forteanos, ¿no? Se ujú, llaman fenómenos forteanos porque los recopiló este escritor llamado Charles Fort, ujú, que pues registraba que es de lluvias de ranas, que ujú, apariciones raras, ujú, en fin, todos los llamados OPARTs, que son objetos fuera de lugar, o por ujú. ejemplo, un clavo gigante que se descubrió en una montaña cuando se estaba excavando, y uno dice, pues, ¿cómo llegó esto? ¿Y de ¿Cómo dónde llegó salió ahí? el clavo Ujú, gigante? ¿No? O sea, todo ujú, esto, bueno, le encanta a Mike Miñola y lo reúne ahí en Hellboy. Pero pues él bebe mucho también como de toda esta tradición precisamente de ujú, los demonios o del cine ujú, satánico, ujú, porque, bueno, también hay esta vertiente del cine de demonios que se hace en Turquía y ujú, que obviamente no pertenece a una cuestión judio-cristiana, como acá en Occidente, ujú, donde este cine de demonios pues está dominado justamente por esto, ¿no? Por ujú, esta ideología judio-cristiana y de cómo nos representa el bien y el mal, y los ángeles, los demonios, Satán, ujú. Dios, etcétera, ¿no? De ahí pues que en Europa o en Estados Unidos, todo este cine que, pues, que empieza con quizá
este semidocumental de la brujería a través de los siglos, o Haxan, ujú, ujú, eh, que sigue siendo una película impactante todavía en este siglo XXI, ujú, y cómo retrata justamente pues toda esa ideología, ¿no? ujú, Y que, bueno, pues en Estados Unidos tenemos desde esta película de Jacques Tourneur, ujú, que se llamó Una cita con el demonio, si mal no recuerdo si fue como ujú, se llamó, es donde aparece, hay un demonio al final, pero pues en la década de los 70 también es donde viene como toda esta explosión, ¿no? de cine satánico a raíz del Exorcista. ujú, Hay algunos antecedentes previos al Exorcista, pero el Exorcista es la que realmente ujú, triunfó y puso en el mapa toda esta clasificación, todo este subgénero, ujú, donde vemos pues también este cine de posesiones, ¿no? Que a ujú, la fecha continúa, estos exorcismos, ujú, que empezaron a salir montones en la década de los 70, en donde se estaba ujú, cuestionando también pues toda la legitimidad de la iglesia, ¿no? Está también esta ujú, otra cinta que es muy crítica de la iglesia, de Ken Russell, Los Demonios, película ujú, que pues fue súper censurada en su momento por los ujú. estudios que la financiaron, los de la Warner, película de Ken Russell con Oliver Reed, y que, bueno, pues toda esta década de los 70 está marcada por La esto, ¿no? profecía, ¿no? También cabe La ahí. profecía Ujú, de Richard Donner, y bueno, pues una gran cantidad de copias, de clones, que pues, ujú, también en Italia le tuvieron bonito, también teniendo pues ahí cerca, ahora sí que el Vaticano y ujú, toda, pues ahora sí que la meca de lo que es esta ideología judío-cristiana, ahí pues va, ¿no? Un montón de películas. Recuerdo una muy también célebre e infame, El Anticristo de Alberto de Martino, el que pues anticristo, sí. era también de estas Ujú, clones y que ujú, se aprovechaba de las narrativas del exorcista, pero lo hacía con una eh, pues como con una manera muchísimo más sucia, ¿no? Así sus ujú, efectos y todo, así causaban más incomodidad. Pues se desarrollan como esas dos escuelas, ¿no? Esta italiana y pues acá también la norteamericana, que siguen este género y de posesiones, cine ujú, satánico, demonios, que pues luego hemos visto en películas que no necesariamente son de horror. Los ujú. demonios, me acuerdo por ejemplo de esta de Ridley Scott, de Leyenda, que La es un poquito leyenda, más de claro, fantasía, con Tom pero, Cruise, ¿no? Por cierto. Ujú, no, y aparte el ujú. demonio que sale, que es este Tim Curry, Es hombre, es muy increíble. icónico ese Sí, sí. demonio que sale Ujú, ahí, ¿no? O pues la película de demonios de ujú, esta italiana, producida por Dario Argento y dirigida por Lamberto Bava, ujú, que es una cosa también truculenta, pues unos espectadores que son invitados a ver una película de horror y de la pantalla salen los demonios y los ujú, convierten también en demonios, hay medio ujú. zombies, demonios, una cosa súper gore ahí, entra ¿Sabes también cuál? entra en ¿Cuál me el gusta gore mucho? y los demonios y los ataques Sí. con una repelente, la película buenísima, esa de ¿Sabes cuál demonios. me gusta mucho de este género? Es esta del este español, Alex de la Iglesia, la de El Día de Ah, El la Día de la Bestia. Bestia, La sí. escena última donde entra el demonio este en forma de cabra Uf, es brutal esa escena. Es, buenísima, El Día de ¿no? la Bestia de Alex de la Iglesia, que también pues le da la vuelta y al género con más un humor muy Ujú, negro, le ujú. pone como todos estos clichés, ahí los pone Todos. Ujú, a parir, ¿no? Con el metalero, ya ujú. oscura, Chema, Sí. no, hombre, el que lee el futuro, supuestamente, Ajá. no, no, El sacerdote, ¿no? Y todo. no, no, gran película esta de El Día de la Y Bestia. esta va muy ligada con este otro subgénero, que es el de las posesiones, que decías que ahorita está muy de moda con estos de Está muy los de moda. Lo que conjuros, pasa ¿no? es que ahí, fíjate Ujú, que también, pues sí está como, están emparentados, pues estas de las posesiones y ujú, exorcismos, pero también, por ejemplo, las del despertar del diablo, pues ujú, también, sin necesariamente caer en estas cuestiones, pues de lo judeocristiano, pues están ujú, poseídos ahí por estos demonios
que son invocados por el Necronomicon Ex En Mortis, económica. Ajá. también me parecen un buen ejemplo, ¿no? Esas Ujú. dos. No en vano, en España le pusieron Posesión Infernal Ajá, a la imagínate. película Evil Death, Ujú, ujú, a la segunda, bueno, porque también le pusieron Terroríficamente Muertos, no recuerdo si en la ujú, primera o en la segunda, pero bueno, ujú. la otra se llama Posesión Infernal. Ajá. Entonces, pues vaya, sí hay eh, pues una cuestión muy emparentada en eso, ¿no? Las posesiones, los demonios, incluso, bueno, aquí lo traigo también a colación lo que decía de estas, hay una serie de películas turcas eh, Ujú, que también hablan de demonios y de posesiones. Estos demonios, lo que allá les llaman los djinns, que son los ujú, orígenes de los genios, ¿no? Los ujú, jinns, jin, que es genio, ujú, que pues viene de también en el Islam, pues, ¿no? Que son como ujú, estos ujú, demonios también y que no hay que adorarlos. Y hay una serie de películas que se empezaron a hacer, pues, por ahí del 2010 a la fecha, varias, ujú, que tienen ya hasta 7, 8 secuelas, cada una de estas sagas turcas, y que hablan de esto, de posesiones, de los demonios, y que curiosamente son, pues, relatos muy en pro de la fe islámica, que al final de cada ujú. película pues aparecen ahí los mensajes ahí como Ok, muy adoctrinadores de miren, sí, esto les pasa por ahora sí que no por no, ceñirse a la sí. fe y esto Ujú. les pasa a los que se van alejando y todo. Me parecen además muy terroríficas, es así, a diferencia de muchas de exorcismos que se están haciendo ahora, bueno, ya está hasta el exorcismo de Dios, Ah, ok, ya, bueno, hay de todo ya ahora ok. en el cine de Ujú. posesiones y exorcismos, ya nada más, bueno, hace poquito estuvo la de La Exorcista, de La la exorcista, mexicana, claro. de García Ujú, Bogliano, en ujú, fin, ¿no? Hay también yo creo que mucho interés en esto, precisamente mientras se le cuestiona la religión, su validez, sobre todo en estas nuevas generaciones, pues estas películas siguen siendo como esta relevancia, ¿no? Es como ujú. retratar precisamente ese desafío de nuevas generaciones, de, no crees, pero mira, ahí Pero está, mira, ¿no? exacto, Claro, también hay pues, muchos ejemplos en el cine asiático de ese estilo. sí. Y este también es como, siento que este del paranormal recoge mucho de los como creencias o pequeños sucesos que a todos de alguna manera u otra nos habrán pasado alguna vez, ¿no? Esto de que de repente sientes una sombra o el frío o ves algo o te abre la puerta o el espejito, todo. Creo que esta serie de películas del toque paranormal, que se les conoció que, por cierto, la primera, tú lo sabes muy bien, fue muy exitosa y también fue con muy bajo presupuesto, ¿no? Y que, bueno, generó muchísimos ingresos. Pero ¿tú crees que tiene que ver con eso que nos identificamos más, que sea tan exitoso este cine, este Sí, subgénero? sí, porque bueno, pues también es como estas historias de la mano peluda, ¿no? Ah, Que claro. todos en la familia seguramente Ujú. conocen a alguien, no, Todos. Ujú, yo me encontré al diablo el día que fui al ujú. monte, Ajá. me peleé con él, en fin, o Sí, sea, por esas supuesto. historias, por eso era tan exitoso la mano peluda en Sí, eso. Y en el sí. cine, bueno, pues también hay desde ya muchísimo tiempo atrás, de décadas, como el llevar ese tipo de relatos Ujú, orales, no sé si llamarlo estrictamente en algunos casos como horror muy folk, horror ujú, folclórico, pero bueno, en este caso específico, en donde ya los efectos especiales juegan un papel preponderante en todo ello, pues creo que también Poltergeist, por ejemplo, ¿no? ujú, Fueron ujú, de estas películas también que marcaron mucho toda esta onda de estos fenómenos paranormales, estos ujú, poltergeist que se aparecían en las casas. Bueno, ujú, también de cierta manera y emparentado las de la saga de Amityville, ujú, ujú. también esta casa maldita, La donde casa se ven todos maldita. estos fenómenos. Puede entrar también en el género de casas malditas, pero Ah, también hace como ese crossover, pues también acá como en lo paranormal. Y en este caso, estas de actividad paranormal, creo que ujú, le deben mucho su éxito a
la manera en cómo están filmadas, o sea, en esto que parece real, ¿no? Con estas cámaras de video y que nos da un aire de verosimilitud Claro, hoy claro. día, en lo que todo, pues vaya, incluso esto que estamos grabando es Ajá, en Zoom, ya vemos pantallas cada vez ajá. más cotidiano dentro de nuestra realidad, y entonces esta manera en la que lo filman, pues es como muy verosímil, de, ay, Ujú. miren, ¿no? Entonces creo que es una fórmula que se adaptó muy bien a los tiempos que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Y ya casi por terminar esta parte del sci-fi de terror, siento que lo inaugura Alien, ¿no? Alien, el octavo pasajero, la primera del 82, la primera, sí es del 82, ¿no? La primera No, es del de 78. 78, esa. Creo que inauguran bien el género del terror en la ciencia ficción, ha llevado al cine. No, no, no sé, o hay antecedentes No, pues todas las de los 50, por ejemplo, que eran este ajá, híbrido de ciencia ficción horror, en ajá, donde el horror es parcialmente culpa de los científicos, ¿no? Hay ujú, como, ujú, es un cine curiosamente muy anticientífico, muy anticiencia, porque le echa la ujú, culpa de todo lo que sucede a los avances científicos, a ¿no? los Los avances, propios sí. científicos locos y todo. Claro, Ajá, la ajá, ciencia utilizada para el mal. Y ujú, es poner en mal nombre justo al avance científico, porque si ven lo que ocurre, tarántulas gigantes, ujú, eh, ujú, hormigas gigantes, eh, energía atómica, al ujú, grado de que llegan extraterrestres a regañarnos, ¿no? De no usen estas armas ujú, y mejor los vamos a exterminar nosotros. Ese miedo también con la exploración espacial que empieza a verse en los años 50, de la tratar de conquistar el espacio y la luna, trae también el miedo a lo que se puede encontrar afuera, los extraterrestres, ujú, ujú, ¿no? Y viene también justo con esta noción de los platillos voladores que comienza en la década de los 50 y vienen también todo este tipo de películas, ¿no? De la ujú. Tierra contra los platillos voladores, el día que paralizaron la Tierra, Esa es todo un... este, Ajá, o de viajes que se hacen al espacio y que ujú, encuentran extraterrestres, ujú. malignos, Pero malos, ¿no? Ajá, sí, malos, sí, todos son sí. malos, ¿no? Sí, sí, sí. O también alienígenas malvados que llegan a la Tierra con afán de conquistar. Incluso está, por ejemplo, la primera versión de La Cosa del Otro Mundo, Ujú, de Howard Hawks, de Ting, tal cual, ujú. que pues Sí, habla sí, de eso, ¿no? sí. Entonces, sí ya vemos que, sobre todo en esta época en donde comienza el avance científico, entonces la ciencia ficción empieza a tener como estos puentes, estos lazos con el horror, porque lo retratan así, Lo ¿no? retrata. El horror a la ciencia, el miedo al avance científico, retrató todo eso. Y Alien lo que hace, pues, es justamente como actualizar todo Ujú, eso ya de una manera mucho más lograda, con nuestros efectos especiales, la manera en que lo presenta, muy al estilo de las historias que se desarrollan en casonas góticas, ¿no? Porque ujú, a final de cuentas Alien es como una actualización, más que de lo que estoy hablando de estos extraterrestres ujú. malosos, como de las historias de casas eh, o casonas embrujadas en donde hay algo y hay alguien, ¿no? En este caso es una navezota espacial muy gótica, en donde hay algo que los está Ujú. cazando, que en este caso, bueno, pues es este ser, este xenomorfo, que pues se les está pasando ahí de maneras bastante sanguinolentas, y cómo se va reproduciendo. Es un buen híbrido el que hace Alien de Ridley Scott en el 78, y de ahí, bueno, pues van a hacerse cada vez más sofisticados, pero vamos a ver siempre el mismo componente, la ciencia mala y el extraterrestre maloso. Y él es muy malo, ¿no? Muy bien. Exacto. Y esta, las casas embrujadas que decíamos, a mí este particularmente me causa, no sé, me es hasta como incómodo de repente ver esto porque sabes en qué va a terminar todo, ¿no? Y los clichés que hay con respecto a la casa embrujada.
pero es súper exitoso, sigue habiendo franquicias y franquicias, bueno, hasta series hay, ¿no? Esta de American Horror Story hizo toda una saga de 1984, ¿no? Creo Sí, que fue la... pues es un recurso bastante manido, muy socorrido dentro del terror, la Ujú, casa embrujada, que también, bueno, pues es algo que a final de cuentas regresa a estos miedos primigenios, ¿no? De ujú, tenerle miedo al lugar en donde no deberías de tenerle miedo, ujú, ¿no? ujú, Al lugar que te resguarda, el lugar donde vives, que es tu hogar, es la casa, donde ujú, supuestamente te encuentras seguro. Y entonces, pues te das cuenta que no estás seguro en tu propia casa, ujú, que hay variando cada década podemos encontrar cómo se reflejan esos ujú, miedos distintos en las casas. Antes, este género que les llamaban así de las, eh, las casonas antiguas, lo que en ujú, inglés era el The Old Dark House, ujú, donde pues podía haber alguien ahí acechando. Usualmente eran casonas en donde se iban a eh, reunir varios herederos de una fortuna que les pedían ujú, quédense aquí, que claro, pues, había ahí fantasmas, apariciones, para espantarlos y a ver quién se quedaba con el ajá, testamento y al final, en muchos casos, pues era falso, era para ujú, probarlos, en otros casos podía sí ser ajá, verdadero, pero era como esa fórmula al principio de estas casas embrujadas que conforme fueron pasando las décadas, se fue transformando conforme se volvió ya más asequible también la manera de poder tener ujú, un hogar y de tener ya este confort, sobre todo pues, en la década de los 50 en Estados ujú, Unidos, a lo que ujú, aspiraba esta clase media norteamericana y que, bueno, pues resulta que no puedes estar también en tu propia casa tan a gusto. Y pues ujú. se empiezan a explorar muchas de estas temáticas, pero sin duda creo que en la década, fines de la década de los 70, con justamente la mansión de Amityville, Ujú. basado aparte en un caso Ese real, es, ¿no? ajá, sí, Por sí, eso, sí. de, uy, miren, esta Ujú, familia se encontró esto con la casa. ujú, Y ahí como que viene más toda esta oleada, todo este boom por ese tipo de, de, de figuras, de presencias, ¿no? La casona embrujada, que como vemos, pues puede tener ahí varios cruces, entre cruces con algunos de los otros géneros que hemos hablado, e incluso modificarse, ¿no? Como por ejemplo, esta película eh, que se llamó, no recuerdo el nombre en español, se llama Event Horizon, de pues una nave espacial ujú, que pues está también ahí como embrujada, es como llevarlo a la ujú, actualización ujú. en todo eso, ¿no? Hay con Llevarlo a la nave, claro. algunos tintes de Hellraiser, por ejemplo, Ajá, el G-Racer es otra que cosa. ya no lo mencionamos en demonios, ahí Sí, podría entrar Hellraiser también que como reconfigura esta totalmente. figura de demonios como los cenobitas, Ujú, estas figuras del sadomasoquismo que tanto le gustan a Clive Barker, ujú, su autor, pero esta de Event Horizon es como una especie de Hellraiser en el espacio, pero al final de cuentas también es como una casona, o sea, esta ujú, nave como el propio Alien, ujú, que funcionan ahora de distintas maneras, porque pues ahora estamos explorando el espacio, ahora estas ujú. son nuestras casas del siglo XXI. Digo, sí. Y esta de los experimentos. Sí, los experimentos también, pues está muy aunado, relacionado con este miedo a la ciencia, como también ya Exacto. lo hablaba, ¿no? Porque Ujú. es desconfiar de la ciencia, ¿no? El Son científico películas loco. muy, bueno, muchas de Ujú, estas películas de horror terminan siendo muy conservadoras, porque ujú, es temerle a lo nuevo, ¿no? ujú, Al avance científico. Y obviamente los experimentos científicos locos, el avance ujú, nos va a llevar a todo este tipo de desgracias que pueden ser pues muy típicas de trasplantar el cerebro ujú, de un simio con el de un ujú, hombre, el de crear a un ser humano artificial de varias partes, darle vida, el propio Frankenstein, podemos ajá. El doctor Moreau, por ejemplo, ¿no? en fin, Ajá. todo eso, que es pues una reacción justamente como Ujú, a esta etapa de la ilustración, ¿no? De lo científico, del avance científico, y es
como una respuesta ya en la ficción de ser reacios al cambio, porque el cambio nos descoloca y nos puede traer cosas malas, ¿no? Entonces, Ujú, claro, el avance científico, miren, el COVID se debió a todo esto, estas investigaciones y las eh, vacunas que tienen como prueba para ujú, enfermedades malignas que se están creando en laboratorio, en fin, ¿no? Como toda esta ujú, narrativa que recogen pues todo este tipo de figuras, el científico loco, el crear estas cosas aberrantes. A final de cuentas, como lo que vemos en pantalla del cien pies humano, ujú, pues es una variación del Frankenstein, ujú, ¿no? ujú, En una, este, va, pues bastante repulsiva para muchos, ujú, imaginar todo eso, pero es esto, ¿no? Crear este ujú, tipo de experimentos científicos, de utilizar ahí cobayas humanas, ujú, de la ciencia loca, descontrolada, sí, ujú, en fin, ¿no? totalmente. Y tenemos este otro, que ya es nuestro último, este que también puede ser bastante aterrador, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo cuando vi la de Cementerio de Animales, de Stephen King, esta clásica de él, en verdad la padecí después, tener así animales como este y todo, era verdaderamente una pesadilla, ¿no? Estos los animales. Pues también, dependiendo de la época, tienen distintas connotaciones, ¿no? Ujú, Hablando del cine occidental, porque, por ejemplo, este cine de eh, animales, bueno, de naturaleza desbocada, como fuera de ujú, control, ¿no? De que ujú, los animales ujú. nos atacan, ¿no? Ahora sí que cuando los animales atacan Los en animales, contra sí. del hombre, que estuvieron muy, muy de moda, muy en boga en la década de los setentas, 70, sí. ¿no? Y que Ujú, vemos pues un montón de películas ujú. que se centran en esto, desde obviamente Tiburón, de Ajá. Spielberg, está Grizzly también, Grizzly, sí, sí, sí. Garras del Terror, algo así se llamó Sí. aquí en México originalmente esta, en fin, o sea, cada La animal, había del una que se perro llamaba, maldito, ¿cómo se llamaba? Esta ¿cuál? de Stephen King. La del. Cementerio Maldito Sí. basado en la novela de Stephen King, Ujú, Cementerio, de ujú. mascotas, no cementerio, cementerio porque estaba mal escrito, ¿no? De hecho, en Ajá. inglés es Pet Cemetery, porque Pet lo habían ahí Sematary. escrito mal. Entonces, Ok. de hecho, la novela original, como cuando se tradujo a las primeras ediciones, decía así, cementerio, Ujú, cementerio de mascotas, era como ujú. originalmente eran, pues igual, ¿no? Pues Stephen King de vez en cuando pone esto, como por ejemplo en Cuyo, ¿no? Este Cuyo. perro Ujú. rabioso, Sí, fuera de es. Ajá. control, que Que es también un San Bernardo, ¿no? en San Bernardo, Ujú, ahí pues lo muerde un murciélago en la nariz y tiene ujú, asolado ahí pues a, a esta mujer con el hijo en un coche, en fin, de estas ujú. situaciones límite que le gusta siempre retratar a Stephen King, por ejemplo, ¿no? Que viene también, pues, como dentro de esta tradición, pues muy setentera en el cine norteamericano, del ataque de animales, aparte Ajá. de todos los animales acuáticos que hubo, con el éxito de Tiburón, de La de Hitchcock. piraña, de barracuda, Quizás. orca, Ajá. recuerdo, aparte, una que se llamaba El Día de los Animales, El Día de los también de una Animales, sí. pareja Ujú, que pues está peleándose ahí como en proceso de divorcio, ya no se ujú, aguantan, se van ahí como para tratar ahí de arreglar las cosas y pues los animales empiezan a atacar, ujú, la ujú. naturaleza se vuelve en su contra y todos los animales que se encuentran los empiezan a atacar Atacar. Ujú, y eh, cosas más recientes de esta película de Garras, de este león, ujú. también ahí Buenísima esa, sí. De o León la que. de una ochentera de este jabalí, de Razorback, Los Sí, Colmillos sí, del sí. Infierno, película de Australia, Sí, también sí, sí. Toda extraña, sí, es sí, un jabalí loquísimo. Sí. gigantesco, Ujú. de murciélagos, arañas, bueno, ya todo lo que son La insectos y de los pájaros artrópodos, de Hitchcock, ¿no? los pájaros de Hitchcock, exacto, que Ajá. aparte no hay una explicación en la No. película de por qué se rebelan, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, más sí. este miedo de, ay, nos atacan, en fin. Entonces, sí, ahí está, pues este temor, ¿no? Acerca
de que los animales, de que la naturaleza, pues se vuelva en contra del hombre como venganza, ¿no? Exactamente. Y creo que este es el último, sí, del falso documental o el falso metraje. Sí, que eso también pues le da esta gran verosimilitud a las narrativas porque pues mucha gente se lo cree, ¿no? Ajá, Se lo traga. Y pues la más exitosa es parte de esto que estamos viendo, ahí el proyecto de la Bruja de el Blair, que de proyecto hecho de la en droga. su momento pues mucha gente Sí, creía que sí fue cierto, ¿no? Que la sí, sí, película de lo que sí. estamos viendo era el registro de lo que les había sucedido. Causó sensación por eso, ¿no? Porque así la anunciaban. Totalmente. Si Ajá. bien este recurso ya se había hecho antes, ¿no? Ahí Ujú. está, por ejemplo, un poco esta eh, aproximación del falso documental en la película de Ruggero Deodato de Holocausto Caníbal, El holocausto caníbal, sí, sí, que sí. pues, son estos Sí. documentalistas que van a grabar, pues supuestamente a los salvajes cometiendo todo tipo de atrocidades y bueno, pues se los terminan jambando y la cámara Cambiando. pues termina grabando pues Ajá. su propio fin de estos documentalistas, Ujú, ¿no? ujú, Muy, muy impactante, una película que sigue choqueando porque pues aparte sí mataron animales, ujú. aunque Ruggero de... Creo que es, no, no, a ver, desmiénteme, creo que también es un mito, pero creo que también hubo un asesinato, ¿no? O sea, al parecer sí hubo alguien que murió en esa No, película, no, eso sí, ¿no? ¿Sí es más mito? sí, de estas leyendas urbanas. De Ok. hecho, Ruggero Deodato se fue a juicio porque decían que Ajá. sí. No, al final, bueno, lo que sí vieron, y es evidente que hubo ahí, pues a varios animales que mataron simplemente para filmarlos, que estaban ahí. Hay tortugas y, en fin, otros animalillos. Bueno, hay, ahora que hablo de esto, pues faltaría ahí este subgénero de caníbales también, que es Aníbales, bastante sí. retorcidón, pero Ajá. bueno, este de Holocausto Caníbal tiene más o menos este recurso del documental falso. Hay por ahí también un par antes de La Bruja de Blair, pero sin duda alguna esta es la que explotó todo este género Sí, que ahora es y muy que de ahí, famoso. bueno, Ajá. han surgido una gran cantidad de Sí. películas y que incluso se entrecruzan también con las otras categorías que Con hemos las visto. otras. Sí, porque creo que eso es algo importante, ¿no? Es decir, no son como subgéneros puristas, o sea, se entrecruzan, tienen ahí, Sí, hay este, hibridaciones ah, de todo esto. Hay, por ejemplo, de falsos documentales sobre el cine de zombies, en el impacto de ajá, zombies. En fin, hay de exorcistas. También hay una que se llama sí, El último exorcismo, que ajá, también está hecho en falso documental. Es falso buenísimo. documental. Y esto de los muñecos y los payasos, porque ahora son muñecos y payasos, aquí como último, ¿por qué esta cuestión de los payasos? O sea, yo sí recuerdo que a mí los payasos, teníamos un cuadro en la casa de un payaso y me causaba verdaderamente terror, sin haber nunca visto una película de payasos, no, nunca había visto una, pero ver ese cuadro me causaba demasiado miedo. ¿Por qué es tan exitoso este de los Es que payasos justo esto, malos? esta exploración de algo relacionado con nuestra infancia, el payaso creado como una figura de divertimento, pues muy heredero de todos estos personajes bufones, pues, de las cortes en el medievo, y que, bueno, incluso tienen una historia todavía mucho más larga, ¿no? Todo este tipo de figuras bufonescas, Ujú. pero que ya para el siglo XX, ya bien definido toda esta manera de maquillaje que tienen, pues para algunos les resultaba bastante perturbador, Muy ¿no? choqueante, ¿no? Sí. Sí, ya desde antes, pero ya bien formado esto en el siglo XX, ya con pues toda la llegada del cine y la cultura pop, explorar justo Ujú, esto, ¿no? Igual los muñecos, algo que ujú, pues de niños nos provoca también como esa seguridad, ese ujú. confort de tener estas figuras que podemos abrazar, con las que nos podemos refugiar justo de los miedos, que sean la fuente ahora.
del terror, ¿no? Algo que también se supone que te debe de calmar, como en el caso de las casas, que también Ujú. lo mencionábamos, ¿no? Explorar todo esto, aquello que supuestamente es algo que te da una cierta seguridad y explorar y decir no es cierto, ¿no? Y los payasos pues entran también en eso, sobre todo porque hay una gran cantidad de niños pues se les hacen figuras muy Sí. siniestras, ¿no? Ujú, Más que ujú, figuras bufonescas y divertidas, son figuras que generan todo este miedo, ¿no? Por la manera justamente en la que están ataviados y maquillados. Y el cine, obviamente, pues, que se dedica a ujú. explorar toda esta cuestión del miedo, pues lo que hace es esto, ¿no? De, a ver, vamos a ver muñecos, payasos, y bueno, las cinematografías de varios países están pues salpicadas de estos. Yo de las primeras de muñecos que recuerdo, y no sé si es como de las primeritas que se hicieron, es una antología británica de horror, en inglés se llama Dead of Night, creo que se llamó Al caer la noche, y Ujú. es pues son varias historias, de ahí que sea una antología, un ómnibus de historias, y hay una acerca de un ventríloco, caray, es buenísima. Mm, Es bueno. De hecho, toda esa película, todas las historias que aparecen ahí en esa película inglesa es de los 50, Dead of Night. Me parece que aparte está muy bien lograda y sí creo que no ha perdido ese poder de sacudir después de todas estas décadas. Y bueno, pues han habido unas que no son como tan creíbles, como la mexicana de Muñecos Infernales, digo, no tan creíbles mm, hoy día, pues en su momento pues sí causaban como ese pánico, ¿no? La mayoría interpretado estos muñecos pues por gente de talla baja que ujú. y ahí haciéndole de esto. Ay, bueno, y de hecho recuerdo, se me fue el nombre de esta película con uno de los Almada, este, no me Vacaciones de acuerdo si se terror, llama güey. al borde del terror o algo Ujú, así, que ujú, también sale este pues, famoso personaje, Margarito, ujú, interpretando un payaso, un ujú, muñeco payaso, pues, un muñequito ujú. payaso. O sea, ahora sí que los dos estamos Ajá. explorando que es verdaderamente puede producirle pesadillas a varios, ¿no? El hombre este chiquito Margarito Sí, sale sí, ahí. sí, que incluso ¡Wow! salió desde con Tintán hasta Ajá. como Patiño en varios programas de tele ya más modernos, Ujú, que cantaba en el metro, en ujú, fin, ujú, Margarito, bueno, pues él, creo que también salen Muñecos Infernales, me ujú, parece, de Benito Alarraqui, si mal no recuerdo, y pues creo que se llama así, Al borde del terror, que es con Fernando Almada y Lorena Herrera, y caray, o sea, no, es que y es bueno, todo un cóctel eso, la ¿no? actuación de Margarito como payasito, Ujú. caray, no, sí, tiene lo suyo, quítate Sí, sí, Chucky, sí. porque sí estaba, o qué digo, Chucky y Megan, háganse un lado, ¿no? Exactamente. Ahí vamos a pasar aquí.